Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro ejercicio sobre distribución de frecuencia bidimensional. Bien, el enunciado nos dice, seleccionamos una muestra de tamaño 2, sabiendo que los valores de las variables x e y son diferentes entre sí. Y nos preguntan, ¿qué valores puede tomar el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que nos dicen ahí. Nos dicen que el tamaño de la muestra es de 2. Un momento que cambio el color de esto. El tamaño de la muestra es de 2. Bien, ponemos n igual a 2. Y nos dicen que los valores de las variables x e y son diferentes entre sí. Bien, entonces, es decir, que los valores de x son variables y los valores de y son variables. Es decir, lo que nos están diciendo ahí es que la varianza de la variable x es mayor que 0 y la varianza de la variable y también es mayor que 0. Bien, para responder la pregunta que nos plantean aquí, podemos resolver ejercicios de dos formas. Uno, lo podemos resolver de forma gráfica y otra de forma algebraica, ¿no? Bien, entonces, vamos a demostrarlo primero de forma gráfica. Bien, bueno, si hacemos la demostración gráfica, vamos a dibujar un eje de coordenadas. Ahí tenemos el eje de coordenadas, bien, y bueno, pues vamos a situar los dos valores que tenemos. Bien, los dos valores que tenemos, recordemos que serán, en este caso, dos parejas de valores de x e y. Bien, por lo tanto, tenemos dos valores de x diferentes. Bien, aquí tendríamos un valor, y aquí, por ejemplo, podríamos tener otro. Y lo mismo para la variable y. Aquí podríamos tener un valor, y aquí tendremos, por ejemplo, el otro. Bien, entonces vamos a denominar estos valores. Este de aquí lo voy a llamar y1, a este de aquí lo voy a llamar y2, a este de aquí lo voy a llamar x1 y a este de aquí lo voy a llamar x2. Bien, aquí como tenemos dos valores para cada variable, pues podemos formar en este caso distribuciones de dos parejas. Bien, entonces una primera distribución, bien, sería la formada por las parejas x1 e y1 y x2 e y2. Bien, y una segunda distribución, bien, y una segunda distribución que se podría dar entre esos valores sería x1 y 2 y x2 y 1. Bien, si representamos los puntos que representan la distribución 1, vamos a colocarlos ahora de un color diferente, ponerlo por ejemplo de color rojo, tenemos que un punto de la primera distribución sería x1 y 1, y el segundo punto sería x2 y 2, bien, que estaría aproximadamente por ahí. Bien, y este sería el diagrama de dispersión en el caso de la primera variable. Bien, como el diagrama de dispersión solo tiene dos puntos, pues a partir de esos puntos podríamos representar la recta de regresión lineal. Bien, como en este caso solo tenemos dos puntos, pues se ve claramente que la recta de regresión lineal va a pasar por esos dos puntos. Bien, entonces la recta de regresión lineal sería esta de aquí. Bien. Bien. Esa sería la recta de regresión en la primera distribución y como vemos los puntos estarían sobre la recta. De lo que deducimos que en la distribución 1 el valor de la correlación lineal de Pearson, como la recta es creciente,
el valor de la correlación de Pearson tendrá que ser 1. Bien, si aplicamos lo mismo para los datos de la distribución 2, pues tendremos que el primer valor es x1 y 2, que estaría por aquí, lo vamos a pintar ahora de color verde, y el segundo valor sería x2 y 1, que estaría aproximadamente por aquí. Bien, si unimos esos dos puntos, pues tenemos la recta de regresión de esa lineal, de esa distribución. Bien, que como vemos es una recta que atraviesa a esos dos puntos. Bien, y por tanto el coeficiente de correlación, como la recta es decreciente, será un coeficiente de correlación perfecto y la correlación será igual a -1. Bien, por lo tanto, esta sería la primera forma de solucionar este problema, que sería solucionarlo de forma gráfica. Por tanto, los valores que puede tomar el coeficiente de correlación lineal de Pearson serían 1 y -1. Bien, bueno, vamos también a resolver este ejercicio de forma estadística. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es representar en el gráfico, pues, dónde se encontraría la media de ambas variables. Bien, si nos fijamos aquí, como la variable x tiene solo dos valores, sabemos que la media es el centro de gravedad de esos dos valores, ¿vale? El punto intermedio entre esos dos valores. Ahí se encontraría la media de x. Y lo mismo pasaría con la variable y, justamente en el punto intermedio entre los dos valores se encontraría la media de y. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es representar pues lo que la distancia entre los valores de x y la media de x y la distancia entre los valores de y la media de y. Bien, entonces las distancias serían las puntuaciones diferenciales correspondientes a cada uno de los valores que tenemos ahí. Por ejemplo, la puntuación diferencial para el valor x1 pues sería x1 menos la media. La puntuación diferencial para el valor x2 pues sería x2 menos la media, y la puntuación diferencial para el valor y1 pues sería y1 menos la media de y para el valor y2 pues sería y2 menos la media de y. Bien, bueno, como podemos ver aquí, y1 es un valor inferior a la media de x. Bien, por tanto, la diferencia, la primera x1 es un valor inferior a la media de x, por lo tanto su puntuación diferencial será negativa. Y x2 menos la media de x, pues en este caso será la puntuación diferencial de la puntuación x2, que como vemos será una cantidad positiva porque x2 es mayor que la media. Bien, entonces vamos a llamar a la puntuación diferencial de x2, la vamos a llamar a. Y si nos fijamos aquí, la distancia que hay entre la media y x2, que es a, es la misma que hay entre x1 y la media. Por tanto, vamos a representar a la puntuación diferencial de x1 como menos a. Bien, entonces la puntuación diferencial de x1 la vamos a llamar menos a, y lo mismo vamos a hacer con la variable y. Si vemos aquí, de los dos valores que tenemos, el mayor es y2. Entonces la distancia entre y2 y la media de y la vamos a llamar b. Bien. Y como y1 es menor que la media, pues vemos que la distancia nos va a dar un valor negativo y que es igual a la puntuación diferencial de y2. Por tanto, la vamos a llamar menos b. Bien. Bueno, una vez definidos esos valores, vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bien, y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Ahí aparece, bien, y como vemos, la fórmula que vamos a utilizar de la correlación de Pearson, bien, sería la covarianza estandarizada. Bien, se puede demostrar que la covarianza en puntuaciones típicas equivale al coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bien, entonces como vemos en dicha fórmula, en el numerador pues tenemos
las puntuaciones típicas de la variable x y las puntuaciones típicas de la variable y. Bien, entonces, si calculamos cuánto valen esas puntuaciones típicas con los datos que nosotros tenemos, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos que la puntuación típica es igual, ¿vale? La puntuación típica para la variable x sería igual a x menos la media partido por la desviación típica. Bien, y para la variable y, pues lo mismo. La puntuación típica para la variable y, pues sería la puntuación y menos la media de y partido por la desviación típica de y. Bien, entonces si nos fijamos en el numerador tenemos las puntuaciones diferenciales, que son lo que hemos representado antes aquí arriba. Bien, y en el denominador tenemos las desviaciones típicas. Bien, entonces para saber cuál es el valor que toma zx y zi en cada caso, previamente tenemos que conocer el valor de la desviación típica de x y la desviación típica de y. Bien, por tanto, lo que vamos a hacer es, con los datos que tenemos aquí, cuánto vale la varianza de x y la varianza de y cuando ya sepamos eso, obtenemos los valores de la desviación típica. Bien, ahí aparecen las ecuaciones de la varianza. Bien, y bueno, si calculamos aquí la varianza de x, pues vemos que esto es el sumatorio que tenemos en el numerador, que sería, si nos fijamos, sería a al cuadrado más menos a al cuadrado, dividido por n, que es 2. Bien, por lo tanto, lo de arriba vemos que es 2 veces a al cuadrado, 2 veces a al cuadrado, dividido entre 2. Bien, si simplificamos, pues tenemos que la varianza de x es igual a al cuadrado. Por tanto, la desviación típica de la variable x será igual a a. Bien, eso sería en el caso de la variable x. En el caso de la variable y, pues vemos que la varianza pues sería b al cuadrado más menos b al cuadrado dividido entre 2, es decir, 2 veces b al cuadrado dividido entre 2, con lo cual tenemos que la varianza de la variable y es igual a b al cuadrado, de donde sacamos que la desviación típica de la variable y es igual a b. Bien, una vez ya tenemos los valores de las desviaciones típicas, podemos calcular las puntuaciones típicas correspondientes para los diferentes valores que puede tomar la variable, ¿no? Bien, entonces podemos calcular cuánto es z de x1, z de x2 y luego z de y1 e y2. Bien, si calculamos primero la z de x1, pues tenemos que es x1, vemos que en el numerador tenemos la puntuación diferencial. La puntuación diferencial para x1 era menos a. Bien, la puntuación diferencial para x1 es menos a. Y la desviación típica hemos dicho que es a. Luego la puntuación típica para x1 es de menos 1. Bien, para x2 pues sería la puntuación diferencial para x2 que es a, dividido por la desviación típica que es a. Luego la puntuación típica será igual a 1. Bien, en el segundo caso, pues en el caso de la variable y, tendríamos que la z de y1 y la z de y2, pues sería igual a lo siguiente. Sería igual, la z de y1 sería menos b partido por b, que sería en este caso igual a menos 1, y la z de y2 pues sería igual a b dividido entre b, lo que nos da un valor de 1. Bien, una vez obtenido esto, podemos ya calcular la covarianza en puntuaciones
típicas, ¿bien? Y podemos calcularla para las dos distribuciones que tenemos aquí arriba, para la distribución 1 y para la distribución 2. Bien, si calculamos para la distribución 1, el coeficiente de correlación lineal para la distribución 1 sería Rxy igual a el sumatorio de las puntuaciones típicas, que sería, por un lado, z de x1 por la z de y1 más la z de x2 por la z de y2 dividido por n, que en este caso sería de 2. Bien, si nos fijamos, la z de x1 sería en este caso menos 1 por la z de y1, que sería también de menos 1, más la z de x2, que sería 1, por la z de y2, que también sería 1. Todo ello dividido entre 2. Bien, como bien vemos aquí, pues esto sería 2 dividido entre 2, que nos da un coeficiente de correlación lineal de 1, que se corresponde con la línea de color rojo que habíamos representado para la distribución 1 en la solución gráfica que habíamos dado al inicio. Bien, si vamos a la distribución 2, pues tenemos que el coeficiente de correlación lineal sería el siguiente. Para la distribución 2, el coeficiente de correlación lineal pues sería, o la covarianza estandarizada, sería igual a z de x1 por la z de y2 más la z de x2 por la z de y1. Todo ello partido por n, que en este caso sería 2. Y tendríamos pues lo siguiente. La z de x1 habíamos dicho que era de menos 1. La z de y2 habíamos dicho que era de 1. La z de x2 habíamos dicho que era 1. Y la z de y1 habíamos dicho que era de menos 1. Bien, el numerador nos queda menos 1 más menos 1. Lo que nos quedaría sería menos 2 dividido entre 2. Bien, que en este caso nos da menos 1. Bien, es decir, que para la distribución 2, el coeficiente de correlación lineal sería de menos 1, que es precisamente lo que nos indicaba la recta de regresión que habíamos representado de color verde al inicio. Bien, por lo tanto, con esto damos por terminado el ejercicio y vemos que los valores que puede tomar el coeficiente de correlación lineal de Pearson, teniendo en cuenta el enunciado del ejercicio, son 1 y menos 1. Bien, esos serían los valores que podría tomar la covarianza estandarizada o coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bueno, como he dicho, con esto vamos a dar por concluido el ejercicio y por tanto damos por terminado también el vídeo. Lo único, mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.